Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito, Virgilio de Sirene, para darles la bienvenida y comentarles que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi autorización para resubir mi contenido. Asimismo, invitarlos a participar de las rememoraciones en vivo, ya sea en este mismo canal o en Twitch. Estamos leyendo novelas de Warhammer casi todos los días del mes. Por lo menos 25 días de cada mes estamos leyendo Warhammer. Los links están en la descripción de este video. También pueden seguirme en mi otro canal de lecturas que no son de Warhammer, La Rana que Narra, link también en la descripción. Y a quienes quieran apoyar mi trabajo, los invito cordialmente a mi Patreon, enlace en la descripción. Y ahí podrán encontrar los capítulos editados / mejorados, ya con música, efectos de sonido y el corte de las partes innecesarias. Y si se convierten en Patreons, también tendrán ahí el voto para decidir cuáles son las próximas novelas o relatos que estaremos leyendo. Sin más preámbulos, demos inicio a la función de hoy. ¡Que disfruten! Muy bien, aquí en mi chat. Perfecto, ahora sí estamos listos para la acción, mi querida gente de Terra. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva instancia de rememoración. Penúltima instancia de nuestra misión. Penúltima instancia de la tormenta de hierro que cae sobre Hydra Cordatus. Penúltima sesión de esta tan intensa novela que nos ha tenido expectantes, angustiados, sorprendidos en todo momento. Una grata sorpresa, una grata novela, bueno, en el sentido de las emociones generadas, una grata novela, ¿no? Porque también hay que reconocer que ha sido bastante dolorosa, cruel, desesperanzadora, terrible en muchos aspectos. A ver, de los personajes, ¿se acuerdan que habíamos hecho una encuesta? Era acerca de... No era de Tedeschi, era de Leonid. Habíamos hecho una suerte de encuesta en un capítulo cuando yo había pensado que iba a morir en ese capítulo y las otras dos opciones era va a morir en el capítulo siguiente o va a llegar hasta el final de la novela. Si es que en la sesión de hoy no muere, oficialmente quienes apostaron en aquel entonces por el coronel Leonid acertaron, porque desde los pocos que nos quedan, o sea, de los principales, ¿no? Quedan él, queda Hawk, bueno, aunque sí, ha sobrevivido, debe estar tal vez en malas condiciones, pero sabemos que ha sobrevivido. La rana está... Pucha, no, esa ya cooperó, ya sonó, ya cuenta como una pérdida, como una derrota, como una... Peor que una muerte, esa sí que le fue mal. Y por el lado positivo, cooperó Kroger, que era un personaje nefasto. Forrix, ayer le sacaron la Conchesu, pero sigue vivo. Bueno, y ahora hay que ver qué va a pasar, pues qué va a pasar, no podemos aquí... asumir nada porque en cualquier momento puede pasar justamente lo contrario a lo que estamos suponiendo. Pero bueno, eso ha sido lo interesante de esta novela. Una de las cosas interesantes. Así que, bueno, para empezar, para cumplir con el protocolo, para empezar, reciban ustedes, mi querida gente de Terra, un águila imperial, también unos engranajes del Mechanicum y un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Yacton Cruce, para recordar de dónde venimos y quiénes somos y poder así saber quiénes seremos y hacia dónde vamos. Demos entonces inicio al capítulo 2. Jarek Kelmore trepó por la destrozada montaña de Tor Cristo caminando de forma confiada por los escombros a pesar de la oscuridad. Volvía la cabeza de un lado a otro como si estuviera buscando algo mientras una figura vestida con una túnica roja lo seguía con las manos metidas y entrelazadas bajo sus ropajes y la cabeza inclinada. La silueta de la figura parecía hinchada y era desproporcionada, con unos hombros muy anchos, unos brazos de forma extraña y un pecho abombado. El hechicero llegó a un risco de rocas puntiagudas y observó con detenimiento el suelo que tenía ante él. Su cráneo tatuado siguió girando sin dejar de buscar algo entre los restos de la montaña, algo que hasta aquel momento no había conseguido encontrar. «Debería estar aquí», murmuró a la vez que sacaba un rollo de pergamino con las letras de oro medio borradas y casi ilegibles. Estaba cada vez más furioso e impaciente y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Las visiones le habían prometido encontrar una cámara oculta bajo la roca de Tor Cristo, así que ¿dónde estaba? Descendió al interior de un enorme cráter de piedras sueltas y roca achicharrada con paso seguro, a pesar de la oscuridad de la noche y de aquel suelo tan desigual.
Su silencioso compañero lo siguió en todo momento con unos pasos sorprendentemente ligeros para alguien de aquel tamaño. La luz de la luna iluminó a la curiosa pareja y los bañó con un resplandor rojizo. Kelmore recorrió el cráter con una desesperación cada vez mayor. A su espalda, la figura envuelta en una túnica se detuvo de repente y alzó la cabeza para mirar directamente hacia una enorme losa de piedra arrancada de la propia montaña y que había salido despedida hasta quedar tirada sobre la superficie de roca quemada. La figura cruzó la roca hacia el cráter sin decirle ni una sola palabra a Kelmore y se detuvo a 10 metros de ella. Jarek Kelmore sonrió. «Lo sientes, ¿verdad?», susurró mientras miraba a la silueta que había separado las manos y extendido los brazos hacia la losa. El tejido de la túnica se onduló, como si algún movimiento monstruoso hubiese alterado el interior de la prenda, y algo negro y brillante surgió de los extremos de las mangas. El cráter se iluminó de repente cuando dos rayos gemelos de fuego incandescente salieron disparados de los brazos de la figura y la roca explotó en cientos de fragmentos. Cuando el polvo se disipó por fin, Kelmore descubrió satisfecho una puerta de bronce manchada de óxido verde. Los rayos salieron disparados de nuevo y la puerta estalló convertida en trozos fundidos, dejando al descubierto un pasadizo oscuro que conducía a las profundidades de la montaña. Kelmore sintió que se le aceleraba el corazón por el nerviosismo. Caminaría por lugares que nadie había hollado durante los últimos 10.000 años. La figura con la túnica cruzó de nuevo los brazos y se encaminó hacia el pasadizo que había quedado a la vista. Kelmore lo siguió y ambos cruzaron lo que quedaba de la puerta y penetraron en la montaña. Ni Kelmore ni su acompañante necesitaban luz para ver el camino. El hechicero se quedó maravillado de la precisión geomántica del túnel mientras descendía durante cientos de metros hasta el corazón rocoso de Tor Cristo. Al final, el túnel desembocó en una amplia cámara abovedada iluminada por un breve resplandor que emanaba de las paredes. El suelo era un disco de bronce sólido de casi 30 metros de diámetro con un intrincado diseño geométrico grabado al aguafuerte. A Kelmore le resultó familiar, pero no consiguió recordar el motivo. Apartó la mirada a regañadientes del seductor dibujo. Su mudo compañero se colocó en el centro de la estancia y alzó las manos para echarse atrás la capucha con unas manos negras y relucientes que eran más grandes de lo que deberían. La capucha dejó al descubierto un rostro que una vez fue humano, pero que había sido desfigurado hasta ser casi irreconocible. La cara del adepto Etolf Cicerin estaba cubierta de circuitos bioorgánicos. Incluso los implantes colocados por el Adeptus Mechanicus se habían transformado y su estructura mecánica se había visto alterada de forma odiosa por el tecnovirus. Cicerin se giró expectante hacia Kelmore y alzó un brazo. La carne de la extremidad se movió hasta licuarse y cambiar la forma del arma en una mano. La mano señaló a Kelmore y el hechicero frunció el entrecejo ante semejante gesto de impaciencia. ¿Es que la transformación le había hecho perder a Cicerin cualquier sentimiento de respeto o de temor que hubiera tenido antes? Kelmore sacó de nuevo el rollo de pergamino y lo abrió. Carraspeó para aclararse la garganta antes de ponerse a cantar una serie de armónicos guturales y chasqueantes en una lengua que no se había hablado en 10.000 años. El cántico se componía de sílabas no pensadas para que una garganta humana las pronunciase, y que se deslizaban por el aire extendiendo más y más su frágil estructura. Unos arcos de luz púrpura parpadearon alrededor de la circunferencia del disco de bronce y fueron aumentando de intensidad a medida que continuaba el cántico de Kelmore. El aire en la estancia se hizo más denso, como antes de una tormenta, y el gusto punzante y actínico le hizo chirriar los dientes. El cántico llegó casi a su final y los arcos de luz chasquearon hacia arriba para unirse a una red de color magenta que giraba cada vez más rápidamente alrededor del perímetro del disco. Cuando salió la última sílaba de los labios de Kelmore, el torbellino de rayos explotó hacia afuera con una poderosa descarga. El hechicero salió despedido por los aires y se estampó contra una de las paredes de la caverna antes de caer desmarejado al suelo. Kelmore alzó la cabeza, aturdido y dolorido, pero sonriente. La criatura que había creado a partir del adepto Cicerin había desaparecido. Fin de sección.
Un destello de luz resplandeció en el centro del disco brillante y una descarga de energía palpitante siguió girando por la cámara mientras los puntos de luz en sus ojos iban desapareciendo. El adepto Cicerin giró la cabeza a izquierda y derecha para orientarse en el punto donde había sido teletransportado. El aire estaba cargado con el aroma a incienso yurano y sus ojos modificados almacenaron las propiedades trigonométricas exactas de la cámara en la que se encontraba. Se preguntó si había estado allí en su vida anterior, pero no conseguía recordarlo. Tan solo recordaba las órdenes imperativas que le resonaban en la cabeza junto a los nuevos dendritos inorgánicos y extraños que le infestaban el interior del cráneo. La cámara se extendía por encima de él, negra y llena de relicarios. Estaba de pie sobre un suelo de bronce en un disco idéntico al que había utilizado para teletransportarse. Dos sacerdotes tonsurados se apresuraron a acercarse a él con los rostros demudados por una preocupación llena de frenesí. Los sacerdotes se detuvieron al borde del disco y se pusieron a gritarle, pero sus palabras eran ininteligibles, formaban parte de su vida anterior. Ya solo era capaz de conversar en el lenguaje de la máquina del tecnovirus, por lo que la limitada y banal forma de comunicación verbal de los sacerdotes lo irritó sobremanera. Alzó los brazos y la superficie negra de sus miembros se retorció cuando los virus de su interior moldearon la carne mecánica para que tomara una nueva forma. A partir de la sustancia palpitante de sus brazos se conformaron unos cañones metálicos y unas bocas de fuego siseante. Cicerin disparó con sus armas biomecánicas y, con una lluvia de proyectiles, despedazó a los dos sacerdotes. Decenas de urnas en los anaqueles inferiores del osario se resquebrajaron y los huesos de los castellanos anteriores salieron despedidos por el suelo. Las calaveras sonrieron al paso de Cicerin cuando se dirigió a la salida del sepulcro. Cuando llegó a las puertas que llevaban a las cámaras exteriores, se detuvo, bajó los brazos y se quedó esperando. Jarek Kelmore bajó con dificultad por la ladera rocosa, satisfecho de haber cumplido el potencial de la visión que había tenido. No sabía qué función tendría el adepto Cicerin en los acontecimientos que se estaban desarrollando en Hydra Cordatus, pero estaba contento por haber sido un elemento clave en su cumplimiento. El diseño grabado en el disco de bronce del suelo había comenzado a apagarse al mismo tiempo que el brillo de las paredes desde el momento en que Cicerin desapareció hasta que no quedó indicio de la existencia de ambos. El rollo de pergamino se había convertido en polvo y con él cualquier esperanza de poder utilizar de nuevo el antiguo artefacto. Kelmore sabía que ya no importaba. Cicerin se encontraba donde debía estar y su participación en la situación del adepto había terminado. Gruñó de dolor. El esfuerzo de utilizar tanto poder lo había dejado agotado y le dolían los huesos del golpe que había sufrido cuando la explosiva teletransportación de Cicerin lo había arrojado contra la pared de la cámara. Su sentido de la cercanía estaba debilitado y tropezó bastantes veces al perder pie en los escombros resbaladizos y en las rocas sueltas. Cuando llegó al pie de la ladera, se acomodó la capa y se dirigió hacia una tienda. Sus pasos se volvieron más confiados al encontrarse en un terreno familiar. Los acólitos se inclinaban a su paso, pero él no les hizo caso, deseoso como estaba de descansar y recuperarse. Le dieron unos calambres en el estómago cuando se agachó para entrar en su tienda y sintió de inmediato la presencia del forjador de armas. «Tuviste éxito», le dijo el forjador. No era una pregunta, sino una afirmación. Kelmore se inclinó de forma reverente. Sí, mi señor. El servidor de la máquina con una sola mano se ha marchado. La cámara secreta estaba debajo de la montaña, tal como lo había sentido. Bien, contestó el forjador con un siseo antes de acercarse a Kelmore. El hechicero giró la cabeza, incapaz de mantener la mirada fija en la tremenda metamorfosis de la cara del forjador. El señor de los guerreros de hierro alargó una mano y cogió a Kelmore por la barbilla con un guantelete enorme. Kelmore gimió de dolor al notar el tacto ardiente del forjador y retorció el cuerpo mientras una mancha negra desvaída comenzaba a extenderse desde el punto donde su señor lo mantenía inmóvil. Los tatuajes de su cráneo también se retorcieron cuando Kelmore gritó, con el rostro desfigurado por una expresión de dolor agónico. «Bueno, Jarek, ¿hay algo que quieras contarme? ¿Algo que le hayas ocultado a tu forjador?»
Kelmore negó con la cabeza. No, mi señor, Gimió. os juro que os he contado todas las visiones verdaderas que he tenido. ¿De verdad? Por el tono irónico del forjador de armas, era evidente que no lo creía. Kelmore no contestó nada y su señor dejó escapar un falso suspiro de pena. No logras nada mintiéndome, Jarek, le dijo a la vez que alargaba la otra mano y colocaba una palma ardiente sobre la sien del hechicero. Kelmore aulló de dolor mientras la piel le siseaba y se derretía, llenando la tienda con el olor repugnante a carne quemada. Tienes una sola oportunidad de seguir vivo, Jarek, le prometió el forjador de armas. Dime todo lo que me has ocultado y no te mataré. ¡Nada! Jadeó Kelmore. No os he ocultado nada, mi señor. No he visto nada más aparte de lo que ya os he contado. El forjador de armas sonrió. Entonces, ya no me sirves de nada, le espetó antes de exhalar una fétida varada de color naranja y verde. Kelmore, que estaba jadeando de miedo, inhaló una gran bocanada de la sustancia corrompida del forjador de armas e inmediatamente empezó a tener convulsiones. Kelmore ardió con el horrible cambio y sus alaridos fueron música para el forjador. Una anarquía evolutiva se apoderó del cuerpo del hechicero. Kelmore se vio azotado por espasmos y cambios grotescos que transformaron su carne en un torbellino de mutaciones. Tentáculos, pinzas, alas y otros órganos innombrables surgieron de todas las partes de su anatomía rebelde. Su cuerpo se convirtió en algo irreconocible desde el punto de vista humano. La mezcla de todas las aberraciones. En pocos segundos, lo único que quedó del hechicero fue un montículo palpitante de carne y hueso, demasiado informe para sobrevivir. Te prometí que no te mataría, ¿verdad? Se burló el forjador de armas antes de darse la vuelta y dejar el cuerpo mutado de forma horrible de Jarek Kelmore siseando en estado de estupidez en mitad del suelo de la tienda. En el centro del desecho tembloroso de carne transformada, un único ojo humano sin párpado miró horrorizado con los primeros atisbos de locura. Fin del capítulo. Hace mucho tiempo ya, en otro de mis canales, estaba haciendo un video acerca de un juego de Batman, ya, analizando un poco la historia del juego y muchas incoherencias, muchos agujeros de guión que tenía, ya. Y llegaba a un punto en el que, bueno, un tipo le va súper mal por colaborar con el Joker, ya, por aliarse con él, el tipo termina muerto, ya. Pero como que el personaje tiene una historia, ¿ya? Entonces, saber que siempre se pitea a sus ayudantes, que le importa un culo, así, lo que pase con ellos, es algo que todo el mundo cacha, ¿ya? No es ninguna novedad. Entonces, sabiendo eso, ¿qué te hace creer que a vos te va a ir bien, digamos? No, sería absurdo, o tal vez hay un complejo de grandiosidad, un narcisismo por ahí, una megalomanía, no sé, pero en ese caso no sé si estaría trabajando para el Joker. Entonces, si sabes que te va a pasar algo malo, no te metas, ¿no? O sea, ¿para qué te metes con un weón que eventualmente te va a matar? Y ahora veo un poco esto en el caos, digamos. Entonces, me pregunto, ¿cómo hacen los del caos para tener esbirros, digamos, así? Porque realmente no conviene. O, bueno, me imagino que debe estar un poco imposibilitada la opción de escapar, ¿no? Así, oigan, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en esta legión donde el gran forjador de armas me va a pitear en cualquier momento. Supongo que no hay la opción escapar, ¿no? Pero, puta, que todos van a terminar, o sea, yo creo que todos terminan mal aquí. Y este acabó como el hoyo, así, y eso que dentro de todo fue obediente, fue leal, fue útil. Pero, pucha, supongo que se le acabó la utilidad, que no sé. Pero bien de mierda su destino. A ver, los likes evitan muertes, pero no regresan a la vida, ¿no? Pequeño Horus. A ver, no sé cómo responder a tu pregunta. No sin un montón de palabras que después me puedan provocar un tipo de censura en YouTube. ¡Maldición, pequeño Horus! Pero tal vez sí, tal vez sí. Yo creo que podrías likear y likear y likear con la esperanza de que algo ocurra, y si algún día ocurre, nos alegraremos, pues amigo mío, nos alegraremos todos. Pero bueno. Y bueno,
saludos y para cuando nos ve en diferido a nuestro... Ya, a ver, espérate. Lucas era Ogrin de los Tempestus Scions. Ogrin de los Tempestus Scions. A ver, vamos a revisar. JKL. Ogrin de apoyo de los Tempestus Scions. Ya, casi, estuve ahí, ya estamos ahí, ad portas. Oh, yo no hablé, fue un demonio que me lo hizo escribir. Dios mío, ¿dónde está la inquisidora en estos momentos? Yo creo que en estas ocasiones, capellán, usted tiene que, como ya tiene el lanzallamas acoplado, armado, bien cargado todo, aplique nomás fuego. Ay, ese tipo de herejías, no. Y bueno, en todo caso, lo que te puedo decir, pequeño Horus, es al mal tiempo, buena cara. Y qué mejor cara que una de las caras que se pueden adquirir en la tienda de máscaras del pequeño Horus Aximand. 50% de descuento durante el otoño. Muy bien, ya, como les había dicho, primer capítulo de la sesión, Cortini. Y bueno, otro villano más que se nos fue. Justo estábamos hablando de los que nos quedan. No había mencionado a Jarek Kelmore, no lo considero tan... es muy secundario. Pero bueno, ahí cagó también. Entonces, el villano favorito de Pequeño Horus es Dos Caras. Había una película que se llamaba El Hombre Sin Rostro. Pero ni me acuerdo de qué era la película, solo me acuerdo del nombre. No sé si era esta del weón que se hacía invisible, que era con Kevin Bacon. Hollow Man era en inglés, no sé si en español era El Hombre Sin Rostro o Sin Sombra. No me acuerdo. Eventualmente vamos a hacer su investigación de rigor. Pero bueno, de momento voy a dejar la parte de atrás en capítulo 28. Y les dejo un anuncio, aprovecho para ir al baño, vuelvo y continuamos. Procedemos entonces con capítulo 3. Los ataques contra la muralla continuaron durante 3 días con miles de hombres que murieron en manadas asaltando la ciudadela. Las bajas entre los yuranos fueron inferiores a las del primer día, ya que los individuos más débiles habían caído en los primeros ataques. Al tercer día, cuando el ataque estaba en un momento culminante, los artilleros retiraron las barquetas que había a lo largo del parapeto de la tercera paralela y aparecieron envueltos en el humo de los tubos de escape de 113 tanques de asedio Vindicator que se colocaron en posición y empezaron a disparar con un estampido horrísono. Las murallas y los bastiones de la ciudadela desaparecieron en una nube de humo gris y fuego. Antes de que los ecos de la primera andanada de cañonazos se apagaran, una segunda salva de disparos machacó las murallas. Los soldados de ambos bandos quedaron pulverizados por la tremenda barrera de artillería cuando proyectil tras proyectil cayeron sobre ellos. Trozos enteros de la debilitada estructura se desprendieron de la brecha y arrastraron a decenas de hombres a la muerte y sepultaron a muchos más bajo los grandes bloques de piedra. El bombardeo continuó durante 2 largas horas y destrozó todas las reparaciones que habían efectuado los puños imperiales y los yuranos en la parte alta de la muralla. Cientos de soldados murieron antes de que les diera tiempo a refugiarse en las casernas, y los gritos de los heridos llegaron incluso hasta el camino flanqueado de estatuas que llevaba al sepulcro. La parte frontal del bastión Mori se derrumbó bajo la feroz lluvia de cañonazos y toneladas de piedras resquebrajadas cayeron sobre el foso formando un paso empinado pero practicable. Sin embargo, para entonces ya no quedaba nadie con vida en el foso para aprovecharlo. Desmoralizados por los tremendos golpes que suponían la defensa a ultranza de los yuranos y la traición de sus señores, los soldados de los guerreros de hierro dieron media vuelta y retrocedieron huyendo en desbandada. Cuando la multitud formada por los ensangrentados supervivientes del ataque, aturdidos y locos de terror, se alejó tambaleante de la ciudadela, tuvo que dividirse para dejar paso a una enorme figura protegida por una servoarmadura negra como el hierro. Un amplio espacio se abrió alrededor del gigante, que se mantuvo inmóvil como una estatua entre los soldados fugitivos de su propio ejército. Por fin, el forjador de armas avanzó atravesando la multitud y los soldados se empujaron unos a otros para apartarse de la ola de corrupción que lo precedía. Llevaba en una mano una especie de tótem acabado en una punta de flecha y con el símbolo de la calavera de los guerreros de hierro que clavó en la tierra empapada de sangre al borde del foso.
Leonid bajó la espada de energía también chorreante de sangre y miró a la figura con un horrible presentimiento. No tenía ni idea de quién era aquel guerrero, pero lo temía de un modo instintivo. Se giró hacia Corwin. El bibliotecario de los Marines espaciales tenía la armadura quemada en una decena de sitios por los disparos láser y le corría un poco de sangre procedente de un corte en la parte superior del brazo. «Es el forjador de armas, el señor de este ejército», respondió Corwin a la pregunta no formulada. El forjador se encontraba al alcance de las armas pesadas, pero ninguno de los miembros de la guarnición pudo apretar el gatillo. Vieron cómo el forjador de armas señalaba primero al ícono y después a la fortaleza. Luego cogió una enorme hacha que llevaba al hombro y les habló en una voz ronca que resonó con el peso de los siglos. «Tenéis hasta mañana por la mañana para satisfacer vuestro honor y mataros con vuestras propias espadas. Después de esa hora, vuestras almas me pertenecerán y enviaré a todos los hombres que queden vivos dentro de esas murallas al mismo infierno». Debería haber sido imposible que la voz del comandante enemigo llegara hasta el otro lado de las murallas, pero todos los soldados yuranos sintieron que el terror de las palabras del forjador de armas se alojaba como una esquirla en su corazón. Leonid se quedó mirando cómo el señor de la guerra del caos daba media vuelta y regresaba al campamento atravesando las líneas de ataque enemigas hasta quedar fuera de la vista. Solo entonces desapareció el dolor de estómago. Fin de sección. Ya estaba anocheciendo cuando los comandantes del forjador de armas se reunieron bajo el pabellón de intrincado diseño. Se arrodillaron ante el señor de los guerreros de hierro, admirados por las transformaciones que estaba sufriendo su cuerpo. Honsou observó como una sombra cada vez más oscura aparecía por un momento detrás del forjador, moviendo el aire a su paso, como si fueran unas poderosas alas que batieran, o al menos la sugerencia de la posibilidad de unas alas. No se oía a las almas inquietantes de su armadura, ya que sus gritos estaban apagados por el retumbar inaudible de la transformación brutal en el interior del forjador. «Ha llegado un gran momento para nosotros, mis comandantes», comenzó diciendo el forjador de armas. Fijó la mirada en la silueta difusa de la ciudadela, apenas visible por encima de los terraplenes de las trincheras. El cielo nocturno se iluminaba con el resplandor de la artillería cada vez que los morteros imperiales disparaban contra el campamento de los guerreros de hierro. Sin embargo, nadie dirigía los disparos y los vehículos y las tropas estaban bien protegidos frente a cualquier ataque que no fuera un impacto directo en los búnkers reforzados. «El futuro está cada vez más claro. Sus senderos se muestran firmes y me revelan su destino final. Es algo maravilloso ver y saber que Perturabo escogió el camino adecuado. Ver los palacios del enemigo en ruinas, sus guerreros rotos y derrotados empalados en estacas que van desde aquí hasta las puertas de Terra. Ver eso reivindica todo lo que hemos hecho. He visto eso y mucho más. He visto victorias y matanzas magníficas por su magnitud. Es algo maravilloso, y los pobres idiotas a los que debemos destruir no lo aceptarán. Al igual que a la mayoría de los mortales, la verdadera majestad del caos los convierte en niños atemorizados. Tal carencia de entendimiento y visión es achacable a que su emperador los ha convertido en unos alfeñiques. Honsou sintió que el corazón le palpitaba con la cadencia de la voz del forjador de armas. Cada palabra exudaba poder. La batalla casi había acabado y el forjador les estaba prometiendo la victoria. Los soldados humanos ya habían cumplido la misión que tenían encomendada y había llegado el momento de que el honor de tomar la ciudadela recayera en los guerreros de hierro. No faltaba mucho para ello. El forjador de armas no podía esperar mucho más. Cualquier imbécil podía darse cuenta de ello. Ni siquiera la presencia algo inquietante de Kroger a su lado lograba apagar el entusiasmo que sentía por el combate que se avecinaba. Kroger no le había dirigido una sola palabra a nadie desde hacía bastantes días, y aunque en circunstancias normales Honsou se hubiera sentido agradecido por un descanso semejante, sospechaba algo. El ojo experimentado de Honsou le decía que había algo diferente en Kroger. Se movía con una agilidad confiada, tranquila, no con la fanfarronería agresiva con la que solía comportarse.
Parecía más un guerrero que un simple asesino carnicero, pero aquel cambio no gustó en absoluto a Honsou. Miró a Forrix y vio que el viejo veterano cambiaba de postura con un gesto de dolor bajo el peso de los nuevos implantes biónicos. Los Kirumex habían hecho maravillas para reconstruir su cuerpo en un espacio de tiempo tan corto y la hechicería demoníaca lo había traído de vuelta con vida desde el borde del abismo. El forjador de armas se acercó de nuevo a ellos y Honsou se preparó para resistir las oleadas de náuseas y calambres en el estómago. Ahora conozco la verdad del universo, comenzó a decir el forjador de armas. Tan solo el caos permanece. La red de acciones y reacciones, de causas y efectos que nos ha traído hasta Hydra Cordatus comenzó hace muchos miles de años, aunque en realidad en este universo nada empieza ni acaba de verdad. El forjador de armas se dio la vuelta y abrió los brazos abarcando toda la extensión de la ciudadela. Yo ayudé a construir esta ciudadela hacia el final de la Gran Cruzada y trabajé hombro con el Gran Perturabo en persona. Alzamos este magnífico edificio hacia el cielo para mayor gloria del emperador, pero Perturabo sabía incluso en aquel entonces que el emperador nos traicionaría algún día y lo diseñó con gran habilidad. Lo que yo creé, yo lo destruiré. Honsou estaba asombrado. ¿El forjador de armas había construido la ciudadela? Entonces comprendió quién había sido el genio del arte de su construcción. Si se hubiese tratado de cualquier otra fortaleza, sin duda habría caído mucho antes. Los mejores ingenieros de asedio la habían construido y haría falta los mejores guerreros para derribarla. Miles y miles de millones de consecuencias potenciales surgen de este momento y lugar, y cada una puede cambiar radicalmente por el menor de los detalles, siguió diciendo el forjador. Cada uno de vosotros tendrá una función en ese futuro y no me fallaréis. No me fallaréis porque si lo hacéis, moriréis, por mi mano o a manos del enemigo. Algunos de vosotros moriréis y algunos de vosotros ya habéis muerto. Honsou frunció el entrecejo al pensar en las palabras del forjador de armas. ¿Es que iba a decirles el desenlace de la batalla que iba a tener lugar al día siguiente? El forjador contestó a Honsou directamente, como si hubiera sido capaz de leerle los pensamientos. Tan solo el gran conspirador conoce las posibilidades infinitas que puede traer el futuro, pero he atisbado momentos tentadores de lo que va a suceder. Tengo a la vista la miríada de complejidades de los hechos alternativos que todavía están por ocurrir. El forjador de armas se quedó de pie delante de sus comandantes y les indicó que se levantaran de la silla. Honsou, has demostrado ser un jefe de valía, pero aunque tu sangre esté contaminada más allá de toda redención por la simiente del enemigo al que nos estamos enfrentando, eres un auténtico hijo del caos y veo muchos que han de arder en tu nombre. Tu vida pende del más fino de los hilos y es probable que mueras mañana. Si es así, que tengas una buena muerte. Forrix, he luchado a tu lado muchas veces y hemos derramado juntos la sangre de millones. Sectores espaciales enteros maldicen nuestros nombres y legiones de muertos esperan para marchar contigo en el camino al infierno. Serás una leyenda entre los guerreros de hierro. Kroger, para ti no veo nada más allá de la matanza en estas murallas. Irás a lugares que yo jamás veré, pero no sé quién es el que pierde más en eso. Honsou no comprendió todo lo que decía el forjador de armas, pero se dio cuenta de que cada palabra tenía su importancia. Apenas había oído lo que le decía a los otros dos comandantes por lo concentrado que estaba en intentar entender lo que le había dicho a él. ¿Iba a morir al día siguiente? ¿Viviría para hacer sangrar a más planetas del falso emperador? Tales preocupaciones estaban más allá de su capacidad de entendimiento, pero se sintió reivindicado con la aceptación del forjador de armas. Fin de sección. Sus pasos resonaban con fuerza contra los escalones de piedra pulida, pero el mago Snysin sabía que no había nadie cerca que pudiera oírlos. Incluso si lo hubieran pillado allí, habría tenido una explicación para su presencia en la zona. La torre oscura era una lanza negra recortada contra el cielo de color granate.
Naisin se pasó una mano enguantada por el metal de la máscara de bronce que llevaba y sintió como el borde se rozaba con el tejido que había debajo. Sería agradable librarse por fin de los implantes que se había visto obligado a colocarse por sus funciones y sentir el aire en la piel desnuda. Naisin sintió la emoción recorrer su cuerpo de nuevo cuando pensó en la tarea que tenía por delante. Hasta ese momento, su mayor desafío había consistido en engañar y confundir al sacerdote máquina, ya apenas humano, que ya estaba desorientado y que cada día resultaba más fácil de manejar e influir. Desde que había matado y sustituido al verdadero Naisin, hacía ya casi un siglo, en Nixaur Secundus, la posibilidad de que lo descubrieran había sido ínfima. Aquello era una demostración de lo mucho que los dogmáticos sacerdotes máquina podían ser manipulados. Lo único que hacía falta era tener los símbolos adecuados, saberse de memoria unas cuantas líneas de cánticos rituales y todos creían que eras uno de ellos. Era irritante pensar que una organización a la que se podía engañar con tanta facilidad fuera uno de los pilares básicos sobre los que se basaba el maldito imperio. Cuanto antes la destruyera su amo, mejor. Unida bajo el yugo del caos, la humanidad sería más fuerte sin ella. Naisin llegó a la cima de la ladera y miró atrás, hacia la desolación de Hydra Cordatus. El ataque de los guerreros de hierro se produciría al amanecer. Una tormenta de hierro se abatiría sobre la ciudadela y nadie sería capaz de resistirse a su fuerza. Los hombres que combatían en la muralla luchaban con valor, pero el falso sacerdote se preguntó si lo harían con tanto coraje si supieran lo que le había ocurrido a aquel mundo, el motivo por el que se había convertido en aquella árida desolación, o, lo que era más importante, lo que les estaba ocurriendo a sus cuerpos en esos mismos momentos. Alzó la mirada hacia el lado opuesto del valle y pensó otra vez en el posible lugar donde se encontraría el cuerpo de aquel problemático Hawk. Su supervivencia casi había provocado que Leonid se enterara de la verdad sobre cómo el Adeptus Mechanicus los había engañado a todos, pero Naisin había preparado bien a sus subordinados y el coronel había salido de la enfermería sin haberse dado cuenta de nada. Se dirigió hacia las puertas del sepulcro. Unas antorchas chisporroteantes colocadas a ambos lados del portal iluminaban la entrada. Naisin tiró de las hojas de la puerta y notó el olor a sangre y a muerte en cuanto las abrió. El lugar era una tumba, por lo que el segundo olor era de esperar, pero el primero era algo nuevo en el sepulcro. Naisin entró en las cámaras exteriores, bien iluminadas, y se quedó maravillado ante las imágenes de las vidrieras de colores que estaban en lo alto. La iconografía representaba a marines espaciales anónimos en combate, pero la crueldad despiadada con la que combatían estaba fuera de proporción frente a la resistencia de sus enemigos. El salvajismo era atemorizador por su intensidad. Aquellos no eran marines espaciales leales al emperador, sino un aviso visible de lo fácil que resultaba, incluso para ellos, elevados entre todos los demás, perder la gracia divina. La ironía del tema tratado en las vidrieras no le pasó por alto a Naisin, dado que sabía la verdad sobre aquel lugar y la verdadera identidad de sus arquitectos y constructores, pero no estaba allí para admirar la belleza del sepulcro. Tenía una tarea mucho más importante. Unas leves franjas rojizas comenzaron a iluminar el suelo cuando la noche empezó a ceder el paso al día en el valle y llegó el amanecer de los guerreros de hierro. Había llegado el momento. Agarró los pomos de las puertas del osario y se detuvo un momento para saborear la importancia de aquel instante. Grabó las sensaciones que sintió a cada segundo en la memoria antes de tirar de las puertas interiores. Un leviatán de aspecto barroco se alzaba al otro lado de la estancia. Unos gruesos brazos parecidos a cables colgaban a cada costado de la figura, que estaba vestida con una túnica que se ondulaba por un movimiento apenas oculto. Naisin vio el rostro del corrompido adepto Cicerin bajo la capucha. La piel de la cara parecía tener vida propia, repleta de circuitos mecaorgánicos que se retorcían bajo la superficie a medida que evolucionaban hacia nuevos desarrollos internos. El color natural del rostro había desaparecido y la piel mostraba un tono metálico liso salpicado por protuberantes venas mercuriales. El antiguo sacerdote máquina irradiaba un terrible poder. Naisin sintió un miedo sofocante en el pecho por la monstruosa criatura que tenía ante él. El temor le hizo dar un paso atrás. Cicerin alzó los brazos, que se transformaron con rapidez en unas armas biomecánicas de grandes cañones cuando captó su movimiento.
Niacin estuvo seguro por un momento de que Slytherin iba a destruirlo, pero algún algoritmo desconocido en el cerebro alterado del adepto debió de reconocer que no era una amenaza y los brazos arma bajaron. Niacin tragó saliva para dejar el miedo a un lado y señaló las puertas que bajaban por la ladera hasta la ciudadela. Adepto Slytherin, vengo a llevarlo a casa. Fin del capítulo. Así que este perro culeado era el infiltrado traído. Totalmente unexpected. O sea, bueno, ahora se entiende el porqué de los medicamentos estos. Pues puta la weá. Oye, Hoy ya dejó la cagá ahora que lo pienso, mirando en retrospectiva. Claro, y tenía de títere al archimagos Amazon. Y estaba haciendo y deshaciendo todo. Y además ni siquiera era... Uy, no, qué terrible, qué terrible. Alto nivel de recontraespionaje. No, pero este weón era Legión Alfa, así, ni siquiera era... Oh, tal vez en serio era Legión Alfa, no era Guerrero de Hierro. Hermano. Oh, Hydratus Cordatus Dominatus. Oh, y ahora, uy, capaz, no, ¿qué está pasando? Ay, no, ¿dónde está? Hoy creo que, y ahora, como se borró mi disco duro, no tengo el GIF. Conchetumar. Aquí está, lo tengo, ¿no? No, está borrado. Ah, no, ahí está, bien. Ya un poco tarde, pero vamos. Weón, qué heavy, weón. No, esta Legión, salud por la Legión Alfa. Si es que es la Legión Alfa, en realidad no lo sé, weón. ¿Qué? No, me cagaron. Así, no, o sea, iba a decir en el buen sentido de la palabra, pero como que no hay buen sentido de la palabra en eso. Así que, no, weón. Es que, qué weón, nice culeado. Weón. Qué bien todo, no, estoy gratamente sorprendido, eso es lo que iba a decir. Weón, qué nivel. Bueno, aprovecho, a ver. Diantres, ¿cuántas otras fortalezas habrán creado los guerreros de hierro? Claro, eso explica la gran habilidad para crear semejante obra. Claro, y el que la sabe construir, sabe los puntos débiles y sabe cómo destruirla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, notable la pega, notablísima. De que son capos. Y como dices, la pena es que se hayan ido al caos. Y saludos también para nuestro joven lobo, guardián del lobo rey Lyman Rus, Daniel. Bienvenido, amigo mío, un gusto saludarlo. Y bienvenido también a nuestro gran maestre de las alas de cuervo, Jorge. Bienvenido, Georgie. Ah, bueno, pero se está poniendo al día. Muy bien, amigo mío, póngase al día. Porque, espero no haber spoileado. Puta, como estaba comentando el capítulo, espero que no haya escuchado esto, Georgie. Y, weón, a ver. Los dioses lo predijeron. Oh, es que entonces esto ya estaba destinado a suceder. Pequeño Horus, ¿qué has hecho? ¡Da la cara! Perdón, no quise ofender. Ay, qué notable, pequeño Horus, weón, la cagó. Es espectacular, me encantó. Ahora estoy doblemente motivado siento que todo confabuló y ahora como vamos a leer Legión, siento que todo va de la mano y todo está... A ver, Don Magneto, ¿por qué siempre tiene que esperar a que yo le diga? ¿Por qué no pone de su iniciativa? ¿O por qué Adeptus? Oye, ¿dónde está el Adeptus? Momento. Todos estos días no ha estado el Adeptus. Chan. Oh, toda mi emoción acaba de empezar a disiparse. Ya antes de que se disipe por completo, Don Magneto. Perfection. Me hubiese gustado acompañarlo, pero ahora estoy sumamente perseguido. Puta, ya estaba todo pendiente de la novela y Adeptus no está en ningún lado. Y todos estos días no ha estado. Ay, señor.
Esto está terrible, terrible, amigos míos. Ahora les iba a decir, pongo un anuncio y para ir al baño, pero ahora me da miedo ir al baño, no puedo ir solo. Voy a tener que llevar el celular conmigo y voy a tener que tener testigos mientras voy a todo lado. Mi vida está en peligro. O bueno, igual tal vez me estoy pasando película y dudando aquí de la lealtad del Adeptus, pero no sé, ahorita estoy viendo a un mecánico, un traidor ahí dejando la cagá y de aquí no está Adeptus y Neptus. Uy, no sé yo, esto está terrible, terrible. Pero bueno, ya, igual no los voy a someter a esa penuria de acompañarme al baño, voy a ir yo solo, como alguien que va a asumir el destino, suceda lo que suceda. Muy bien. Ah, ya, qué bueno que no hay problema con los spoilers, Georgie, porque pucha, me hubiese dolido así spoilear eso. Es que está todo buena esta weá. No me lo esperaba, Sabía que era medio mierda y había dicho, este culeado. O sea, bueno, había sido evidente que se quería quedar así de archimagos y todo, pero esto superó todo. Nice culeado. Nice. Procedamos entonces con capítulo 4. Ya había pasado 1 hora desde el amanecer cuando Honsou vio los primeros rayos de luz aparecer por encima de los parapetos. Su sensación de urgencia aumentó con la subida del sol y la luz rojiza se derramó por todo el valle, haciendo que la sombra de la ciudadela cruzase el foso y que su armadura metálica brillase como plata manchada de sangre. Los artilleros imperiales y los tanques de asedio de los guerreros de hierro estaban librando un duelo de artillería que llenaba el aire de surtidores de tierra y columnas de humo. Era una lucha desigual, ya que los tanques estaban destruyendo los cañones de las murallas uno por uno. Honsou y sus hombres se mantuvieron agazapados detrás de los tanques de asedio. El rugido de la batalla era estruendoso y el suelo se estremecía por la potencia de los disparos. En pocos momentos atacarían con sus guerreros el Rebellín Primus, capturaría sus defensas e impediría que sus armas dispararan por el flanco contra los guerreros de las compañías de Forrix y de Kroger. A Forrix le habían concedido el honor de atacar la brecha de la muralla, mientras que Kroger y sus berserkers se encargarían de asaltar el agujero abierto en el bastión Mori. Pero era evidente que ambos ataques no podrían tener éxito si no caía el Rebellín. En cuanto tomase el Rebellín, debía hacer cruzar el foso a sus hombres y seguir a Forrix por la brecha. Después de eso, cualquier intento de plan o de estrategia era irrelevante, ya que los guerreros estarían tan inmersos en la ferocidad del asalto y poseídos por el ansia de combate que casi nada podría parar una matanza de proporciones colosales. Honsou lo estaba deseando. Forrix y sus hombres estaban preparados en la trinchera de aproximación que discurría en zigzag desde la tercera paralela. Honsou se fijó en que el veterano comandante se iba acostumbrando a su cuerpo mecanizado con cada paso que daba. Al otro lado de la paralela se encontraba Kroger, inmóvil delante de la banqueta del parapeto. Miraba fijamente la brecha que tendría que atacar a los pocos minutos. Lo habitual en Kroger hubiera sido que se dedicara a pasearse a lo largo de la paralela fanfarroneando sobre su habilidad para matar y burlándose de Honsou. Pero no hacía nada de eso en aquellos momentos. Tan solo protagonizaba un silencio siniestro. Honsou se había acercado a Kroger al amanecer y sintió más que nunca el cambio que había sufrido su némesis. «El forjador te ha honrado, Kroger», le dijo, pero Kroger no le contestó. Ni siquiera pareció darse cuenta de que estaba allí. «¿Kroger?», repitió Honsou, y alargó una mano para agarrarlo por el borde de la hombrera. En cuanto la mano de Honsou tocó el metal de la armadura, Kroger la agarró para separarla y echarla atrás. Honsou gruñó de furia y echó mano a la espada, pero Kroger se dio la vuelta y el mestizo tuvo el presentimiento de que atacar a Kroger sería un suicidio. Alrededor del casco de Kroger se veía un pálido nimbo de luz, y aunque no estaba seguro del todo, Honsou hubiera jurado que esa misma luz también surgía a través del visor. Aquel resplandor sugería una malignidad atávica. Honsou soltó la espada, dio media vuelta y regresó junto a su compañía. Sacudió la cabeza para apartar aquel hecho de su mente y cambió el peso del cuerpo de un pie a otro, impaciente porque comenzara el ataque. El retumbar de los Vindicators cesó de repente y los tanques de asedio dieron marcha atrás con un rugido de motores. Aquella era la señal que había estado esperando. Honsou se puso en pie y alzó la pistola y la espada por encima de la cabeza.
¡Muerte al falso emperador!, rugió antes de lanzarse a la carrera hacia el hueco de la barbeta en el parapeto. Bajó trastabillando por el otro lado de la defensa y sus guerreros lo siguieron por aquel hueco y por el resto de aberturas similares. La cuesta llena de escombros del foso estaba a menos de 10 metros y Honsou continuó corriendo hacia allí mientras el chasquido de las armas de pequeño calibre resonaba procedente de la muralla medio en ruinas y de los flancos de ambos bastiones. Los rayos cruzaron el aire a su alrededor, brillantes ráfagas de disparos láser que le rozaban la armadura o vaporizaban trozos de tierra en torno a él. Honsou lanzó un rugido de odio mientras se deslizaba hacia abajo por la cuesta rocosa hacia el fondo del foso. Allí había un mar de cuerpos rojos que ya habían empezado a pudrirse por el calor y que alfombraban el machacado suelo del foso. Cargó atravesando la pila de cadáveres, aplastando huesos y reventando tejidos ya reblandecidos con las pesadas botas de la armadura mientras no dejaban de disparar contra ellos. Los soldados del Rebellín Primus habían combatido con valor a lo largo de los días anteriores, pero se habían enfrentado a la morralla del ejército de los Guerreros de Hierro. En esos momentos se estaban enfrentando a lo mejor. Unos rayos láser más potentes surgieron de los parapetos de la muralla y abrieron grandes agujeros en el suelo del foso y lanzaron por los aires miembros despedazados y cadáveres llenos del gas de la putrefacción. Sin embargo, Honsou se dio cuenta de la inferioridad de los soldados imperiales, ya que la mayoría de los disparos iban demasiado altos. Sin una masa ingente de enemigos contra los que disparar, su puntería era muy mala y apenas cayeron un puñado de guerreros de hierro. Honsou llegó a los pies del muro del Rebellín, que tenía la antaño pulida superficie llena de grietas y agujeros por los que se podía subir. Disparó contra la parte superior antes de ponerse a escalar. Un disparo lo alcanzó en la hombrera, pero no hizo ni caso del impacto y siguió subiendo. Una granizada letal de proyectiles y rayos láser del flanco del bastión Mori acribilló el muro del Rebellín. Oyó el rugido de oleadas de guerreros cargando a su derecha y supo que Forrix y Kroger también se habían lanzado a la batalla. Decenas de guerreros trepaban por el muro del Rebellín entre las explosiones de las granadas y el constante chasquido de los disparos de rifle láser. El guerrero de hierro que estaba a su lado perdió asidero cuando una granada estalló justo encima de él y le arrancó la cabeza provocando un surtidor de sangre. Su pesado cadáver arrancó a media docena de atacantes del muro al arrastrarlos en la caída. Honsou sacudió la cabeza para limpiarse la sangre del casco y dio un fuerte puñetazo al muro. Se agarró con rapidez a la viga de refuerzo que dejó al descubierto cuando vio otro puñado de granadas deslizarse por el muro hacia donde él estaba. Se pegó contra la pared todo cuanto pudo un momento antes de que estallaran y arrancaran un buen trozo del rogocemento de color gris. Gritó de dolor cuando los ligamentos de uno de sus brazos se sobrecargaron al arrancarlo la explosión de la pared, pero se mantuvo agarrado con firmeza a la viga de refuerzo. Aparecieron unas runas rojas parpadeantes en el visor del casco y sintió que la sangre corría por el interior de la armadura, pero siguió subiendo después de volverse a pegar a la superficie. La inclinación del muro se hizo menos empinada a medida que subía hasta que llegó a la parte machacada por los tanques de asedio. Los disparos procedentes de los pies del muro disminuyeron cuando los guerreros de hierro, que estaban cubriéndolos con su fuego, enfundaron sus armas y también comenzaron a subir. Honsou vio un rostro asomarse por el borde del parapeto, le pegó un tiro y siguió subiendo. Se arriesgó un momento a mirar atrás y vio que ya había muerto media docena de guerreros. Honsou giró la cabeza de nuevo a tiempo de ver a un puño imperial blandir una espada de energía de filo chasqueante contra su cabeza. Se pegó a la pared y notó cómo el arma le rebanaba un trozo de hombrera. Rodó a un lado cuando la espada se dirigió de nuevo hacia él. El filo cortó el rococemento y salió envuelto en una lluvia de chispas anaranjadas después de partir una viga de refuerzo. Honsou desenvainó la espada y volvió a rodar sobre sí mismo cuando un puño imperial tomó impulso para golpear de nuevo. Honsou se lanzó a por él y le clavó la espada en el pecho, atravesándoselo. Un momento después, saltó el parapeto y cayó sobre un grupo de guardias imperiales que se habían apresurado a intentar tapar el hueco en el muro. Honsou golpeó hacia abajo con los codos y sintió el crujido de los huesos y los cráneos al partirse, acompañado de los gritos de dolor. Se puso de rodillas y lanzó un tajo horizontal contra un puño imperial que se había lanzado a la carga contra él, separándole las piernas del resto del cuerpo. Honsou cambió la orientación de la espada con un giro de la muñeca y se la clavó al marine espacial en el casco. La sacó a tiempo para detener el ataque de otra espada, la de un oficial imperial que lucía una estrella de mayor en la pechera del uniforme.
Honsou detuvo el siguiente golpe, una estocada muy torpe, y le propinó una patada en la entrepierna que le destrozó la pelvis y lo hizo caer al suelo chillando de dolor. ¡A mí, guerreros de hierro! Aulló Honsou, abriendo espacio a su alrededor con sablazos a diestro y siniestro. Los proyectiles y los rayos láser rebotaban contra la armadura. Otros 2 guerreros de hierro cruzaron de un salto el parapeto y se colocaron uno a cada lado de Honsou. Los 3 juntos se abrieron paso a espadazos y disparos entre los guardias imperiales con las armaduras plateadas cubiertas de sangre. Un sargento de los puños imperiales vio el peligro que representaban y cargó contra Honsou disparando una pistola de plasma en plena carrera. Honsou se echó a un lado y el rayo pasó siseando a su lado para atravesar el casco de un guerrero de hierro que estaba subiéndose al parapeto. Honsou empuñó la espada con las 2 manos y cargó a su vez contra el marín espacial. Se lanzó al suelo y rodó para esquivar el ataque de la espada enemiga. Se puso en pie en un instante y con un solo movimiento lanzó un tajo alto que decapitó al marín espacial de un solo golpe. Ya habrían subido media docena de guerreros de hierro al parapeto del muro para cuando Honsou y sus 2 compañeros se adentraron todavía más en el rebellín, obligando al enemigo a retirarse. Honsou lanzó un aullido de triunfo al ver que sus hombres se desplegaban por todo el muro y mataban a todo lo que encontraban en el camino. Los guardias imperiales retrocedieron ante semejante salvajismo y el parapeto quedó en manos de los guerreros de hierro. La retirada enemiga era casi una desbandada. Tan solo unos cuantos puños imperiales impedían que se convirtiera en una desbandada completa. Honsou se bajó de un salto del parapeto cuando vio a un grupo de reserva con armas pesadas bajo el mando de un oficial que se encontraba esperando en el centro del rebellín. Cayó al suelo, rodó sobre sí mismo y vio que el oficial esperaba el momento adecuado para disparar. El oficial bajó la espada y el fuego de las armas pesadas acribilló la parte interior del muro del rebellín, matando a 4 guerreros de hierro. Los marines del caos respondieron al fuego con los bolters y varios defensores cayeron con grandes agujeros en el cuerpo. El estruendo de los disparos y de los gritos de los hombres creció de intensidad a medida que la batalla se extendía a la muralla y a los bastiones. Columnas de humo surgían de los fuegos provocados por las explosiones de proyectiles y también de los uniformes en llamas de los muertos. Más disparos de Volter acribillaron a los guardias imperiales al mismo tiempo que el oficial bajaba la espada de nuevo, pero ya era demasiado tarde. Honsou ya se había abalanzado sobre ellos y estaba dando tajos y matando con desenfreno. La sangre surgió a borbotones por doquier, los miembros saltaron por los aires y las entrañas acabaron desparramadas cuando machacó el corazón de la defensa del rebellín. Decenas de guerreros de hierro aparecieron en el rebellín. Los marines espaciales de armadura amarilla eran pequeñas islas de resistencia obstinada, pero Honsou sabía que en muy poco tiempo serían vencidos. Delante de él vio la gigantesca puerta dorada de la ciudadela, flanqueada por 2 altas torres y rematada con torretas abarrotadas de artillería. Sin los tanques de asedio, era un lugar inviolable, pero a la derecha de la puerta había una gran brecha y Honsou observó que seguían los combates en la parte superior de la misma. ¡Guerreros de hierro, venid conmigo! Aulló Honsou con voz rugiente para que se le oyera por encima del retumbar de la batalla. Alzó la espada ensangrentada y echó a correr hacia la brecha. El rebellín Primus había caído. Fin de sección. ¡Adelante!, gritó Forrix desde debajo de la cresta de la brecha. Su puño de combate de energía chasqueaba lleno de poder mortífero. Estaban ya tan cerca que podía sentir la victoria al alcance de la mano. Tenía la armadura abollada y perforada, pero no sentía nada, ningún dolor, gracias a los mecanismos arcanos de los implantes que había recibido en el cuerpo. Notó un nuevo impacto contra el pecho y se echó a reír enloquecido cuando el proyectil explotó contra la placa pectoral y los fragmentos le rayaron el casco. La brecha estaba envuelta por el humo e inmersa en la confusión del combate. Había cuerpos por todos lados, tanto imperiales como del caos. Habían tomado ya 3 veces la cresta de la brecha y 3 veces habían sido repelidos por los perritos falderos de Dorn. Subió dando grandes zancadas. Un instante después, salió despedido hacia atrás cuando una mina enterrada le estalló bajo los pies y el suelo se levantó en una columna de humo y fuego. Un trozo de roca se estrelló con una fuerza tremenda contra el visor del casco recién reparado y lo dejó demasiado agrietado como para poder ver con claridad.
Forrix rodó unos metros cuesta abajo por la brecha antes de resbalar hasta detenerse en un montón de roca suelta. Se puso en pie enfurecido y se quitó de un tirón el casco estropeado para lanzarlo hacia el humo que había por encima de él. Vio unas siluetas borrosas allá arriba y disparó con el combivolter acribillando la zona de la brecha. Una de las siluetas se desplomó, pero las otras dos se giraron para apuntarlo con sus armas. Una ráfaga de disparos abatió a las figuras borrosas. Era un cañón cegador que los dejó destrozados. Forrix miró a su alrededor y se dio cuenta de que su compañía había sufrido unas pérdidas tremendas para lograr llegar hasta allí. Todo habría sido para nada si fracasaban. Varios guerreros de hierro pasaron a su lado y siguieron trepando en dirección a la parte superior de la brecha. Oyó un gran rugido victorioso a su espalda y supo que el mestizo había conseguido capturar el rebellín. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo iba el ataque de Kroger contra el bastión oriental. Dejó escapar un gruñido y se puso a trepar de nuevo sin dejar de disparar a ciegas contra el humo que se arremolinaba más arriba. Casi 20 guerreros de hierro con armadura de exterminador subieron con él disparando también contra la brecha. Les dispararon varias ráfagas de rayos láser y proyectiles desde los bordes de la muralla que estaban en pie, pero Forrix no hizo ni caso. Lo único que importaba era la brecha. Sus poderosas zangadas lo habían llevado casi hasta el borde cuando se oyó surgir un rugido ensordecedor del otro lado de la muralla y las rocas que tenía delante estallaron y varios trozos enormes de rococemento quedaron convertidos en polvo por los impactos de los cañonazos. 6 guerreros de hierro fueron despedazados por una única y devastadora andanada, al mismo tiempo que un rayo de energía incandescente vaporizaba la parte superior del cuerpo de otro. Las piernas sin torso permanecieron un momento erguidas e inmóviles antes de desplomarse hacia atrás y rodar por la ladera de escombros. Forrix se dejó caer al suelo y avanzó a rastras hacia el borde de la brecha para asomar la cabeza sin casco por encima de las rocas. La bestia legendaria se alzaba ante él. No era uno, sino 2 ágiles titanes de exploración que caminaban arriba y abajo en el espacio entre la muralla exterior y la interior de la ciudadela. Los Warhounds se mantenían en constante movimiento e iban de un lado a otro como bestias enjauladas. Solo se detenían de vez en cuando para acribillar la brecha con las letales ráfagas de sus bolters Vulcano. A Forrix se le hundió el ánimo. Mientras los Warhounds cubrieran la brecha, no había modo alguno de que pudiera cruzarla. Fin de sección. El ser que antaño había sido una decidida teniente del 383º Regimiento Yurano, pero que se había transformado en algo infinitamente más antiguo y maligno, avanzó por encima de los restos de rococemento y vigas partidas de la brecha del bastión Mori. El avatar de Khorne rugió con una ansia primigenia cuando se nutrió del pozo de odio suministrado por la rana Uthorian. Odio contra la Guardia Imperial por bombardearla. Odio contra Kroger por haberla llevado hasta aquello. Odio contra el emperador por permitir que aquello ocurriera. La rana Uthorian tenía el odio grabado en el corazón. Los guerreros de la compañía de Kroger seguían a la criatura que ellos creían era su comandante y se abrían paso entre el infierno de disparos y explosiones, sorprendidos por la ferocidad y la buena suerte que estaba demostrando. Las balas parecían pasar flotando a su lado. Los rayos láser simplemente lo atravesaban y las explosiones que debían haberlo hecho pedazos se estrellaban contra su prístina armadura como si fueran gotas de lluvia. Mientras ellos se esforzaban por subir la cuesta empinada, su jefe ascendía sin apenas esfuerzo visible, como si caminara por un terreno horizontal. La distancia entre el avatar y los guerreros de hierro se amplió a medida que subía a grandes zancadas. Cuando el avatar subió de un salto a la cresta de la brecha, su espada trazó siseando unos intrincados movimientos en el aire, y allá donde impactaba moría un enemigo. Los guerreros de hierro todavía estaban algo alejados, y en muy poco tiempo el avatar estuvo rodeado de puños imperiales que empuñaban espadas refulgentes y letales. Al avatar no le importó. Lo deseaba. Lo necesitaba. Saltó por encima de las cabezas de los guerreros que iban en vanguardia y decapitó a 2 antes de caer detrás de los otros.
Lanzó una patada y le rompió la espina dorsal a uno de ellos antes de partir a otro por la mitad de un golpe de arriba abajo con la espada a 2 manos. Los puños imperiales y los guardias imperiales se arremolinaron a su alrededor, pero ninguno consiguió propinarle un golpe. El avatar atravesó con el puño el cráneo de un enemigo que aullaba y lo agarró por la chaqueta del uniforme para alzarlo y dejar que la sangre chorreara y empapara su armadura reluciente. La sangre emitió un siseo cuando entró en contacto con el metal y se coló por las fisuras con un monstruoso sonido de succión. Más enemigos se lanzaron a por él y todos ellos murieron a manos del avatar del dios de la sangre. Alrededor del ser monstruoso se fue formando una neblina ondulante y su forma comenzó a mostrar abultamientos como si no fuese capaz de contener su inmensa vitalidad. Una carcajada resonante que evocaba una maldad de eones resonó por todo el bastión Mori y los defensores imperiales temblaron ante semejante malevolencia. Los guerreros de hierro llegaron por fin al borde de la brecha y se desplegaron a espaldas del avatar desenfundando las armas y lanzándose a la carga. El avatar lo observó todo y sintió las oleadas de odio y de agresividad recorrerlo como algo tonificante, algo que alimentaba a su nuevo cuerpo anfitrión con dolor y muerte. Un fuerte sobresalto doloroso sacó al avatar de su ensimismamiento sobre la matanza y el brillo blanco detrás del casco refulgió con la fuerza del sol cuando se puso a buscar a su atacante. Un marín espacial, con la armadura adornada de modo sobrio de un bibliotecario de los puños imperiales, avanzó hacia él. Llevaba un báculo de energía y el avatar soltó una carcajada al ver que se trataba de un psíquico. Es así que era una muerte que merecía la pena infligir. Un halo reluciente de energía psíquica brilló alrededor del casco del bibliotecario, que tenía grabados símbolos hexagrámicos de gran poder y varios sellos de pureza tallados en hueso. ¡Abominación!, le gritó Corwin con furia. ¡Te enviaré de regreso al infierno de donde has salido! Un rayo de luz cegadora salió disparado del báculo de energía del bibliotecario y golpeó al avatar en el centro del pecho. El monstruo trastabilló y cayó de rodillas cuando quedó envuelto por aquella poderosa energía. Aulló de dolor y, de repente, lanzó una estocada y empaló a un guerrero de hierro con la espada. La sangre recorrió la hoja del arma y el avatar rugió mientras se alimentaba para luego ponerse en pie mientras el guerrero de hierro, desangrado, se desplomaba. Unos rayos de energía surgieron del cuerpo del avatar cuando la descarga atravesó su armadura. Soltó una nueva carcajada. «Estás muy engañado», le dijo con tono chirriante la voz alterada de la rana Utorian. «¿Es que no te das cuenta de que Khorne es la condenación de todos los psíquicos?» El bibliotecario se apoyó en las rocas mientras el feroz combate en lo alto de la brecha continuaba alrededor de ambos. Ninguno de los dos bandos quería intervenir en una lucha que se libraba en el mundo de los espíritus. «¡El poder del emperador te lo manda!», gritó Corwin, lanzando otra descarga de energía contra el avatar y haciéndolo caer de nuevo. «¡Vete, sucio demonio!». Disparó una y otra vez rayos de energía psíquica contra la figura del avatar, desplomándose contra las rocas a medida que sus fuerzas se agotaban. Estaba vaciando su propia alma para intentar destruir al demonio. El avatar extendió los brazos y lanzó un rugido de odio tan profundo que estremeció las murallas del bastión con su furia. Un torbellino ondulante de sed roja surgió de la armadura del avatar y se extendió por la brecha como una onda expansiva de una explosión que atravesó a todos los guerreros a 100 pasos de él. Una tormenta infernal de energía impulsada por el odio azotó el muro interior del bastión Mori y a todos los que tocó estallaron en una explosión de color rojo. La sangre del aire fue absorbida por el torbellino etéreo mientras se contraía hacia el avatar, su epicentro. El avatar de Khorne se hinchó hasta adquirir proporciones monstruosas y la armadura crujió y rechinó mientras intentaba dominar las energías que había obtenido de las muertes que había causado.
Los cuerpos desangrados de los muertos lo rodeaban. Yuranos, guerreros de hierro, puños imperiales. A todos ellos les había arrebatado los fluidos vitales para alimentar al monstruo que había acabado con ellos. El avatar se irguió por completo, llenando la brecha con su presencia. La armadura y las armas resplandecían con un poder apenas contenido. Tan solo quedaba una figura en pie: el bibliotecario Corwin. Los símbolos sagrados de la armadura eran poco más que marcas de quemaduras. Se apoyaba en el báculo y se tambaleó mientras el avatar se le acercó, cruzando la brecha y dando unos fuertes pisotones. «¡Todavía no has muerto, psíquico!», rugió el avatar alzando la espada. «¡Pronto desearás estarlo!». Corwin miró a los ojos ardientes del avatar y vio la muerte. El avatar blandió la espada y el paso de la hoja iridiscente cortó el frágil velo de la realidad con un terrible sonido desgarrador, como si estuviera cortando carne de verdad. Se abrió una fisura negra, desgarrando la realidad y llenando el aire con una estática nauseabunda, como si miles de moscas se hubieran colado procedentes de alguna dimensión vil y enfermiza. El bibliotecario Corwin cerró los ojos y murió sin proferir ningún sonido cuando la espada del avatar lo partió en dos y ambas mitades del cuerpo fueron absorbidas por la fisura negra en el tiempo y en el espacio. El avatar disfrutó de la matanza que había provocado y notó que todavía quedaban océanos de sangre al otro lado del agujero que su espada, hinchada de sangre, había abierto en el mundo. Galaxias de miles de millones de almas esperaban para ser cosechadas y alimentar al dios de la sangre. Existían reinos donde el tiempo que había despreciado no era más que un parpadeo, donde se producían matanzas que quizá algún día saciarían el hambre de Khorne. El avatar se echó a reír a sabiendas de que algo semejante no podría pasar jamás. El hambre del dios de la sangre era un océano insaciable que nunca quedaría satisfecho. Una nueva vida y un nuevo propósito para ella recorrieron la materia deformada de su armadura cuando el tirón de las almas recién devoradas se extendió por toda ella. La rana Uthorian continuó gritando en el interior de su mente al ver la eternidad de matanzas que la esperaba. Gritó porque se dio cuenta de que una parte vil de su alma, lo deseaba. El avatar abandonó Hydra Cordatus a su suerte sin ni siquiera mirar atrás y entró a través del portal oscuro a un tiempo y un espacio más allá de la comprensión humana. Lo esperaba una eternidad de combates y tenía tiempo sin fin para participar en ella. Fin de sección. Hounsou subió a trompicones por la cuesta de la brecha con la sangre enardecida por todos los que había matado en combate. Los guerreros de hierro se reunieron en la parte superior de la brecha, donde las rocas estaban envueltas en nubes provocadas por las explosiones y salpicadas de llamas disparadas por armas que no veía, pero supo sin duda alguna que eran las de un titán. Forrix lo vio llegar y le indicó por señas que se acercara a él a la vez que le gritaba para hacerse oír por encima del rugido de los disparos de los bolters Vulcano del Warhound. ¡No podemos seguir avanzando! ¡No podemos seguir avanzando! ¡Pero los cañones del bastión nos harán pedazos si nos quedamos aquí!, le respondió Hounsou. ¡Tenemos que asaltar la brecha! Forrix le señaló a través del humo la silueta borrosa del bastión Mori, y Hounsou se dio cuenta de repente de la ausencia de ruidos de combate. Ni disparos, ni gritos de heridos y moribundos, ni el entrechocar de metal contra metal. Solo entonces se fijó en la herida abierta en el aire que se estaba cerrando con lentitud, con un velo de estrellas que titilaban al fondo. ¡Por el caos! ¿Qué es eso? No lo sé, mestizo, pero Kroger ha desaparecido por ahí. No lo entiendo, dijo Hounsou mientras la visión parpadeante desaparecía del todo. Yo tampoco, pero a donde se haya ido Kroger es la menor de nuestras preocupaciones. Tenemos que encontrar algo para eliminar a esos malditos Warhounds. Como si alguien hubiera oído la petición de Forrix, el estruendo de algo enorme que se estrellaba contra la tierra hizo que el suelo se estremeciera y provocó una avalancha de rocas en la brecha. La gigantesca vibración hizo temblar la tierra de nuevo, y Hounsou se dio la vuelta al sentir la presencia de algo más antiguo y temible que se acercaba.
Más rocas se desprendieron de la brecha cuando el ritmo de los atronadores impactos aumentó. El humo se separó y el Dies Irae surgió cojeante de allí y se dirigió hacia la ciudadela. Fin de sección. El Princeps Dekian sonrió, sentado en lo más alto del puente de mando del honoris causa de la clase Warlord, al notar el nerviosismo en la voz del Princeps Carlsen, incluso por el comunicador. Fue una sonrisa amarga. «Princeps, es el Dies Irae, se mueve de nuevo. Solo el emperador sabe cómo es posible, pero se dirige hacia el bastión Vinker». La advertencia de Carlsen era innecesaria. Los observadores adelantados de Dekian ya lo habían informado de la aparición del corrupto titán de la clase emperador. Notó el deseo no expresado de Carlsen de reunirse con él para combatir al Dies Irae, pero una simple mirada de soslayo a la pantalla de despliegue táctico le indicó que los Warhounds de Carlsen hacían más falta cubriendo la brecha. «No se mueva, Princeps Carlsen. Quédese donde está», le ordenó. «Sí, Princeps», contestó Carlsen, aunque su decepción también fue evidente. Dekian hizo pasar con mano experta la máquina de guerra a través de la entrada de la muralla interior, bajando su enorme cabeza para no perder las armas del caparazón. Los dos Reavers que lo seguían, el Armis Juvat y el Pax Imperator, eran más pequeños, por lo que pasaron por debajo del arco de la puerta sin problemas. Los tres titanes habían sido reparados de forma apresurada después del primer combate, pero ninguno estaba operativo por completo. Dekian confiaba por completo en la tripulación y en el espíritu de combate del honoris causa, pero había hecho las paces con el emperador antes de subir al puente de mando del titán. Sabía desde hacía tiempo que llegaría ese momento, y aunque estaba seguro de que eso significaría su muerte, se sentía honrado de que la venganza por la muerte del Princeps Fierak recayera en sus hombros. Ya se podía ver el efecto de la presencia del Dies Irae en el campo de batalla. Las tropas imperiales retrocedían aterrorizadas ante la gigantesca aparición que había surgido del humo. Los puños imperiales retrocedían de un modo ordenado, ya que hasta los marines espaciales eran conscientes de la inutilidad de enfrentarse a aquella bestia brutal. Las almenas y parapetos de la muralla no ofrecían protección alguna ante este monstruo capaz de superar bastiones enteros de un simple paso, capaz de derribar la muralla de un solo disparo. Dekian soltó una maldición cuando vio que las tropas huían. Eso le impedía avanzar por temor a aplastar pelotones enteros bajo sus pasos. El Dies Irae ya había llegado a la tercera paralela y estaba a pocos segundos de alcanzar la muralla. «Moderati Izar, acabe con los escudos de esa abominación», gritó al mismo tiempo que alzaba el enorme pie del titán y rezaba para que los soldados tuvieran tiempo de apartarse de su camino. «Cubierta de ingenieros, quiero velocidad de avance lenta». Vio las ráfagas trazadoras del cañón giratorio montado en el caparazón del honoris causa y cómo los proyectiles de alta velocidad acribillaban el contorno del Dies Irae. Se produjeron varios destellos fuertes cuando los escudos de vacío se sobrecargaron, pero Dekian sabía que haría falta mucho más que el cañón giratorio para acabar con aquella bestia maligna. El Armis Juvat y el Pax Imperator se alejaron por los flancos disparando mientras avanzaban. Dekian siguió esforzándose por no aplastar a las tropas en desbandada. Una gigantesca explosión lanzó por los aires trozos de rococemento cuando el aniquilador de plasma del titán enemigo abrió fuego y vaporizó una de las torres artilleras de una esquina del bastión Vinker. El disparo derritió el rococemento de los muros y provocó que se derrumbaran bajo el impresionante calor. Dekian dejó escapar un gruñido cuando sintió cómo los escudos se sobrecargaban bajo las tremendas andanadas de disparos del Dies Irae. Lanzó una maldición mientras pasaba por encima de las trincheras hacia el bastión situado a su izquierda. Su monstruoso enemigo se encontraba frente a él. Dekian notó una sensación fría y pesada posársele sobre el estómago cuando vio con claridad la forma terrorífica del Dies Irae por encima del borde irregular de la muralla bombardeada. Tenía el cuerpo ennegrecido y achicharrado por el fuego. La cabeza había quedado convertida en una masa fundida y desigual donde solo brillaba el resplandor de un único ojo verde. Todas las armas que quedaban disparaban sin cesar contra el parapeto de la muralla y machacaban a los titanes de su grupo de combate. El Armis Juvat se tambaleó cuando un proyectil del cañón infernal del titán enemigo atravesó los escudos y le rozó la juntura de la rodilla de la pierna izquierda. «Armis Juvat y Pax Imperator, afiáncense para disparar todas sus armas», gritó Dekian al mismo tiempo que aceleraba la velocidad y se lanzaba hacia el flanco del bastión.
Los príncipes de los Rivers plantaron los pies de los respectivos titanes en el suelo y dispararon una andanada brutal de disparos contra el Dies Irae. El titán enemigo respondió al fuego sin dejar de disparar. Degian puso en marcha los aceleradores lineales que alimentaban al cañón Vulcano y tomó el mando del arma en persona. No se trataba de que no confiara y respetara al Moderati encargado del arma, pero si iba a haber un tiro de gracia, sería él quien lo daría. Otro disparo del aniquilador de plasma del Dies Irae desgajó toda una sección de la muralla mientras bajaba al foso y aplastaba centenares de cadáveres con cada pesada zancada. Degian se encogió un poco cuando un intenso destello de luz iluminó el puente de mando. Alargó el cuello para ver qué había estallado. El Armis Juvat estaba derrumbándose hacia atrás. La parte superior del torso había desaparecido y varios géiseres de plasma ardiente surgían del reactor destrozado mientras el River se desplomaba. El Pax Imperator seguía bajo las ráfagas de las armas del titán demoníaco, pero continuaba en combate. ¡Los escudos de vacío fallan, Princeps!, gritó el Moderati Izar cuando otra andanada de disparos impactó contra el Honoris Causa. ¡A toda velocidad! ¡Debemos acercarnos a ese monstruo antes de que nos pase lo mismo!, le contestó Degian. Menos de 100 metros los separaban, y Degian ya fue capaz de distinguir los terribles daños que el Princeps Fieraj había conseguido infligir a aquella bestia engendrada por la disformidad antes de que acabara con su vida. Los operarios esclavos habían soldado de forma apresurada unas enormes placas de acero a la zona media del Dies Irae y en las piernas mostraba toda clase de mecanismos auxiliares acoplados para que pudiera andar. Unas cuantas ráfagas más del cañón giratorio le sobrecargaron los escudos de vacío y Degian vio como uno de los proyectiles se estrellaba contra uno de los bastiones superiores. La bestia infernal carecía ya de toda protección. Avanzó con el Honoris Causa y alzó el cañón Vulcano. «¡Esta va por el Princeps Fieraj!», dijo con un gruñido al disparar. Vio el rayo de energía de inmenso poder surcar el aire en dirección a la cabeza del Dies Irae y se dio cuenta enseguida de que había apuntado con precisión. Su sensación de triunfo se transformó en incredulidad cuando el rayo impactó contra un escudo de vacío reparado en el último segundo antes del impacto. El Dies Irae giró el torso hacia él y apuntó el cañón al rojo blanco de su arma de plasma en su dirección. ¡Maniobra de evasión!, gritó, aunque sabía que era demasiado tarde. El Honoris Causa se echó a un lado cuando el arma de plasma disparó. El Princeps Degian casi fue lo bastante rápido. Casi. El disparo impactó en el cañón Vulcano del Warlord y vaporizó el arma de forma instantánea en una rugiente bola de plasma. La explosión le arrancó el brazo al titán y la estructura de adamantium se derritió en poco más de un segundo. Degian rugió de dolor y se agitó en el asiento en respuesta al latigazo mental provocado por la destrucción del brazo. Le salió sangre por los oídos y por la nariz, pero mantuvo estable el titán sin dejar de avanzar hacia la confusa silueta del Dies Irae a través del humo que empezaba a llenar el puente de mando. Llegó a la muralla al mismo tiempo que el Dies Irae y gracias al terreno elevado en el interior del bastión Vinker estuvo a la misma altura de la cabeza del enemigo. El Pax Imperator lo rodeó por la derecha. Tenía el caparazón cubierto de fuego de plasma y cojeaba con las junturas de las rodillas echando una lluvia de chispas blancas. Degian atacó con el brazo que le quedaba al Honoris Causa y la garra de combate golpeó el pecho del Dies Irae. El gigantesco titán se bamboleó por la fuerza del impacto, pero lanzó uno de sus brazos contra el borde de la muralla del bastión y atravesó el rococemento para estrellarse contra la parte superior de una pierna del Honoris Causa. Degian sintió el crujido de la pierna al partirse y oyó los gritos procedentes de las cubiertas de ingeniería. Sabía que le quedaban escasos momentos. Golpeó de nuevo a su gigantesco oponente y le arrancó las placas de blindaje que tenía en la zona del vientre mientras éste lo atacaba con ambos brazos en el flanco vulnerable. El titán demoníaco retrocedió para proteger su reactor que había quedado vulnerable. El Pax Imperator, que ya estaba terriblemente dañado, entró en combate y su puño sierra arrancó los bastiones superiores del Dies Irae antes de seguir chirriando en dirección al puente de mando. El Dies Irae blandió la cola rematada en una bola con púas y le machacó una rodilla al Pax Imperator, lo que hizo que el puño sierra saliera de su cuerpo y el poderoso dios máquina imperial trastabillara.
Degian vio impotente cómo el Dies Irae se giraba y le metía el cañón del aniquilador de plasma en pleno puente de mando al Pax Imperator antes de disparar a quemarropa. La parte superior del River desapareció en un estallido cegador que envolvió a ambos titanes en una lluvia de fuego líquido. Los restos del Pax Imperator se desplomaron desde los muros del bastión hacia el foso. De su casco en llamas surgieron enormes columnas de humo negro. Pero su muerte le había proporcionado a Degian la oportunidad que necesitaba. Metió de un golpe la garra de combate en la débil sección media del Dies Irae en mitad de la cámara del reactor a través de la herida que le había abierto el Princeps Fierag. Degian lanzó un rugido de triunfo cuando la garra penetró en las entrañas de su enemigo y atrapó su corazón nuclear con su zarpa de acero antes de aplastarlo con todas sus fuerzas. Fin de sección. Hounsou observó el combate entre las dos enormes máquinas de guerra a través de la capa de humo y deseó que el Dies Irae aplastara a sus inferiores enemigos hasta convertirlos en masas de metal retorcido. Estaba cubierto bajo el abrigo de la brecha, con la armadura polvorienta y cubierta de manchas de sangre. Su frustración crecía con cada explosión que resonaba por encima de él. No podrían conquistar la brecha de ese modo. Miró con detenimiento cómo los dos leviatanes se enfrentaban en el bastión más alejado. El combate hacía que el suelo retemblara como si la zona estuviese azotada por un terremoto. «¡Forrix!», gritó por encima del retumbar de los disparos que estallaban en el borde superior de la brecha. «Ese combate terminará pronto de un modo u otro. Es el momento de retirarse». Forrix negó con la cabeza con un gesto de desprecio en la cara. Debería haberme imaginado que tu cobardía natural acabaría por aparecer. Nos quedaremos aquí y tomaremos la brecha. Hounsou sintió que la ira se apoderaba de él y agarró a Forrix por la armadura para gritarle. ¡Tenemos que irnos! El asalto ha perdido ímpetu y el enemigo ya se está reagrupando detrás de la muralla. Solo lograremos que la derrota sea peor si nos quedamos. Ya habrá otra ocasión. Hounsou pensó por un momento que Forrix iba a increparlo de nuevo, pero la furia desapareció de sus ojos y se limitó a sentir antes de dar media vuelta y bajar a trompicones por la ladera de escombros de la brecha. Hounsou lo siguió y los guerreros de hierro se retiraron de la muralla, retrocediendo hacia el foso en grupos ordenados. De repente, cuando pasaba por encima de un trozo de rococemento, el día se iluminó con un terrible resplandor. El cielo quedó vacío de color y todo lo que tenía delante quedó iluminado por la luz cegadora de una estrella. El Dies Irae estaba envuelto por una parpadeante bola de fuego a la vez que unos enormes chorros de plasma le salían del vientre. El titán enemigo de ojos blancos y ardientes le había enterrado el puño en las entrañas y las había desgarrado, destruyendo la magnífica máquina demoníaca. Los dos titanes, enganchados de ese modo, se esforzaron por separarse. El suelo temblaba con la ferocidad de la lucha. Un terrible crujido chirriante desgarró el aire mientras Hounsou miraba el combate. Las dos máquinas habían perdido el equilibrio y comenzaron a caer con lentitud hacia ellos que estaban en mitad del foso. ¡Corred!, gritó. Toda idea de una retirada en orden y con disciplina desapareció por completo ante aquel peligro inesperado. Pasó corriendo al lado del rebellín y lo dejó atrás. Subió saltando la cuesta llena de escombros del foso cuando las dos máquinas de guerra se estamparon contra la cara exterior de la muralla entre el bastión Vinker y la puerta. Sus enormes cuerpos bajaron rozando y arañando la superficie de rococemento, dejando atrás grandes llamaradas de plasma y abriendo otro agujero en la muralla. Hounsou subió a cuatro patas el borde del foso en su afán desesperado por llegar hasta la seguridad de la trinchera. Forrix corría a su lado. Los nuevos implantes biónicos habían aumentado su velocidad y avanzaba con gran rapidez a pesar de la armadura de exterminador que llevaba. Los dos titanes chocaron contra el suelo y el impacto hizo saltar a Hounsou por los aires y lo arrojó hacia adelante. Se estrelló contra la parte superior del parapeto de la trinchera y rodó hacia abajo en el mismo momento que un río de plasma se derramaba desde los reactores reventados de los titanes. El plasma ardiente inundó el foso e incineró en un instante todos los cadáveres que lo llenaban. El Rebellín Primus quedó destruido al ser aplastado por miles de toneladas de armaplas y de ceramita. Unas enormes llamas y géiseres de magma al rojo recorrieron el foso vitrificado de las rocas a su paso. En el interior de la ciudadela cayó una lluvia de restos al rojo blanco.
Un trozo de la sección del puente de mando del honoris causa atravesó el parapeto de la muralla a menos de 5 metros de donde se encontraba el castellano Leonid. Las dos máquinas de guerra se agitaron débilmente en el magma incandescente que llenaba el foso y se mantuvieron agarradas mientras los fuegos abrasadores las consumían. El primer ataque había fallado. Fin del capítulo. Hoy. Bueno. Y por lo menos quedó en un pseudo statu quo, digamos. A ver, hagamos un análisis porque han pasado muchas cosas. Y solo aquí en el campo de combate, porque lo del Magos Nising, eso es otro evento totalmente espectacular que promete mucho, que ya será desarrollado más adelante. Pero aquí en la zona de combate, a ver, no apareció el forjador de armas, lo cual ha sido una condición bastante ventajosa para la defensa. Me imagino que el segundo ataque va a venir el forjador de armas. Ambos lados ya están sin titanes, porque entre el Warlord y los Rivers han logrado bajarse al 10 Ire, lo cual ha sido espectacular. Así, ahí yo diría es victoria para los imperiales, porque eran un mediano y dos chiquitos contra uno grandote, digamos. Así que bien ahí. Es un poco como en esta película que es con el Wolverine, con Hugh Jackman, ¿es, no? Sí, Hugh Jackman, que es el Gigantes de Acero. No. En inglés la película se llama Real Steel, que es del Wolverine que tiene su hijito y tenía un robot que el Wolverine boxeaba y el robot hacía lo que él hacía, ¿ya? Y al final pelean contra uno que era controlado por inteligencia artificial, por un tipo Hideo ahí. Y era grandote, pues, y el robot bueno, digamos, era chiquitito. Y al final, y claro, tenía todas las de perder, pero gana. Fue un poco esa, solo que con dos droncitos más así apañándolo. Pero bueno, ahí pienso que el empate fue una victoria para ellos. Pero ambos lados están sin titanes. Creo que para... Bueno, ahí no suma a ningún lado. Y... Puta, creo que están para la cagada los de la defensa. Principalmente porque no... O sea, ya. Estaba el avatar de Korn que se fue, afortunadamente. Digamos que ahí el hermano... Y Rafael, iba a decir, estaba muy con Los Ángeles Oscuros. Bueno, pero el bibliotecario de los... Uy, concheso, man. El bibliotecario de los puños, digamos que ahí logró que se fuera el otro. O sea, no es que él lo hizo, el otro se fue porque le dio la gana. Creo que era Gigantes de Acero la película. A ver, deja cachar, es que no me acuerdo cómo se llama en español. Gigantes... Ay, me escuché. Sí, Gigantes de Acero Real Steel. Exactamente, que es esta. A ver, ¿dónde estamos? Mostrar pantalla. Ahí. Que es, a ver... Bueno, ahí aparece el roboquito. Que es así, tiene su apariencia humanoide. Y no sé si aquí aparece la pelea final. Sí, pero sí. Este era el malote. Que era todo lustroso, brillante, bruñido. Claro, aquí mira, era una bestia, un gigante, así como un gorilón. Ahí se llamaba Zeus, de paso. ¡Ay, qué asco! No, y el prota es chiquitito y estaba así hecho mierda, así abollado, con tajos, no, es alto nivel. Es muy entretenida esta película, es bonita la peli. Quienes gustan de los robots, ahí tienen una buena. Pero bueno, entonces, entonces el avatar de Korn por suerte se fue, porque entre ese y el forjador, ya era la cagada, demasiada desventaja. Ahora, ¿qué le puede hacer frente al forjador? Vaya uno a saber. Es como una fuerza de la naturaleza en contra. Puta. Salvo que, no sé, haya una lucha de poder, ¿no?
Ah, sí que quieres ser un demonio. Pues no te voy a dejar. Y Hanzo, no sé, lo mate y él se quede con el demonio. Puta, no sé, no sé. Esta novela me parece como si Michael Bay hiciese una película bien. Sí, weón, totalmente. Porque hay mucha explosión, mucho escombro, mucho de todo. Sí, efectivamente, así. Si Michael Bay hiciese un día una película bien, sería algo así. Notable, qué buen comentario, weón. Pero bueno, está súper desesperanza. ¡Oh! ¿Y qué va a pasar con Hawk? ¿Qué estará haciendo Hawk? Tiene que reaparecer así para su momento triunfal. O triste. Vaya uno a saber. Pero a ver, quedan de los protas. O sea, de los guerreros de hierro están Hanzo, Forrix y el forjador. Esos tres son clave. A ver, el hechicero ha muerto, Kroger ha muerto. Oh, y de paso, claro, digamos del bando lado, o sea, del bando de los malos, o sea, de los guerreros de hierro, mejor dicho, del ataque, están el mago Snicing y el mago Caesarin, que probablemente alguna relevancia tengan, o sea, algo harán. Y de los defensa están el hermano Puño Imperial, el hermano Capitán, el Leonid y Hawk. Y pare de contar, todos los demás ya cooperaron. Porque los demás puños imperiales se nota mucho que son así, cara de 3 capítulos. O que como Stormtroopers que los ponen ahí para que los otros se vean más poderosos, así. Hoy como mata puños imperiales el culeo y claro, ponen los peores puños imperiales. El quemado Hawk, sí. Pucha, está terrible esto, querida gente de Terra. Terrible, terrible. Weón, ¿qué va a pasar mañana? Hoy ya se va a acabar y sí, tengo así la angustia culeada de que va a ser el peor final del mundo. Así que voy a decir, weón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo está tan mal así? Ay, señor. Bueno, según yo, ya los guerreros de hierro tienen nuevas simientes genéticas. Tal vez, ¿qué se llama? Haya un cambio de líder, que sería lo peor, o sea, la baja más grande que podrían sufrir. Pero algo me dice que Hanzo ahí va a quedar vivo y no sé si el... Bueno, es que realmente no sé nada del forjador ese, ¿no? Ay, pero bueno, veremos qué pasa mañana, mi querida gente de Terra. Por ahora, a ver, deberíamos estar en 91%, me imagino. 91%, tal cual. Entonces, hoy hemos leído en total 50 páginas, que fueron 9, 12, 29, total 50. Y mañana también son 50 páginas, o sea, en extensión es exactamente la misma cantidad de páginas que vamos a leer. Sin embargo, solo queda el capítulo 5, que son 44 páginas, y el epílogo, que son 6. Entonces, me late que el capítulo 5 va a ser una construcción así súper elaborada, súper específica, para que en el epílogo nos hagan cagar describiendo todo lo mal que va a estar todo. Esa es mi predicción. Pero bueno. Está intenso. Hanzo versus Hawk. Uy, como en el primer capítulo, el primer encuentro. Puta, pero el pobre Hawk va a estar cagado por los dioses. Tendría que, no sé, el emperador. No, uy, no sé, querida gente de Terra. Esto está terrible. Pero bueno, a ver, denme un segundo. En todo caso, ya estamos. A ver. Patéticos humanos, soy el avatar de Korn. Vengo por sangre para el dios de la sangre. ¿Cuántos de ustedes tienen la fortuna de haber sobrevivido a mi presencia en esta novela? Tienen suerte, humanos, de que tenga cosas más importantes que hacer en la disformidad. Sin embargo, tengan por seguro que el derramamiento de sangre no ha terminado. La matanza seguirá. Los ríos de sangre fluirán, tiñendo estas yermas tierras con su carmesí. Y las almas chillarán en euforia y en horror por igual, mientras la ira satisface a los dioses del caos. Prepárense, humanos,
porque mañana ustedes no sentirán ira, sino pavor y dolor, porque el Dios de la sangre reinará mañana. Oh, bueno, y había habido miniatura de la rana. Bueno, solo he visto una, pero está ahí presente. La rana Udorian. O no sé si era ¿qué se llama? Simplemente un devorador de mundos que alguien dijo que era la rana Udorian. Pero bueno, ahí estaba. Entonces, ya pues mi querida gente de Terra, entonces ahí estamos con la sesión de hoy. Hora de despedirse para estar en óptimas condiciones para mañana, nuestra sesión final con la que clausuraremos nuestra primera novela 40K. Y eso pues, nos vemos mañana entonces. Les agradezco infinitamente su presencia, su compañía, sus comentarios, su buena onda, su existencia, querida gente de Terra. Llévense un águila imperial, unos engranajes del Mechanicum y un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Acton Cruce. Que les vaya muy bien, querida gente de Terra. Éxito en todas y cada una de sus misiones. Y recuerden, siempre recuerden, su mente es más fuerte. Eso, querida gente de Terra. Muy bien, nos vemos mañana y con los que quieran, vámonos a Bugaria, así por un ratito antes de ir a dormir. Así matamos un boss y después nos retiramos. Conmigo, hasta mañana.